Ensalada de papa y atún, deliciosa y saludable receta para diabéticos. Para llevar a cabo esta exquisita y saludable preparación, lo primero que vamos a hacer es cocinar nuestras papas. Yo estoy usando dos papas medianas. Las vamos a pelar y a cortar en cubitos medianos, que no sean ni muy grandes ni muy pequeños, para que queden bien al momento de mezclarlas con los demás ingredientes. Una vez las tengamos cortadas, las llevamos a una olla con agua suficiente. Le añadimos una pizquita de sal y las cocinamos a fuego medio hasta que estén blanditas, pero sin que se deshagan. Eso es clave, que queden cocidas pero firmes, para que no se vuelvan puré en la ensalada. Un truco de cocina para las papas: agrega un chorrito de vinagre blanco al agua para cocinar las papas. Te darás cuenta de que con este método las papas quedarán enteras y presentables. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Mientras las papas se cocinan, vamos adelantando con el resto de los ingredientes. En una ollita pequeña ponemos a hervir agua y cuando esté bien caliente echamos la media taza de arvejas y la media taza de maíz dulce congelado. Estos dos ingredientes le van a dar color, textura y dulzura natural a la ensalada. Además, ambos son fuente de fibra, vitaminas y minerales. Los dejamos hervir por unos 5 a 6 minutos, lo justo para que estén tiernos pero aún firmes. Luego los escurrimos bien y los dejamos enfriar completamente. Vamos con el aguacate. Escogí uno madurito pero que esté firme. Lo vamos a partir por la mitad. Le sacamos la semilla y con una cuchara lo vamos retirando con cuidado. Lo cortamos en cubitos también, parecidos al tamaño de las papas. El aguacate no solo le aporta cremosidad, sino grasas saludables que son buenísimas para el corazón, además de potasio y fibra. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora sí, vamos a mezclar todo. En un bowl grande vamos a poner las papas cocidas y frías, el maíz dulce y las arvejas, y el aguacate. Asimismo, vamos a incorporar una lata de atún en lomos, el cual con una cuchara o con un tenedor lo desmenuzamos. Para finalizar, como aderezo agregamos 2 cucharadas de mayonesa, una pizquita de sal y una pizquita de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo, así de fácil y deliciosa queda esta ensalada. Puedes dejarla reposar unos minutos en la nevera si te gusta más fresquita. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Qué Rico Recetas, por ver este video y por acompañarme en cada preparación. Ensalada de atún y papa, receta fácil y deliciosa en minutos. Hola, mi gente linda de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita receta lo primero que vamos a hacer es cocinar la papa. Elegimos una papa mediana, la lavamos muy bien para quitarle cualquier rastro de tierra si la vamos a cocinar con cáscara, o si prefieres, la puedes pelar antes de cocinarla. Como he decidido pelarla la cortaré en rodajas y luego en cubos medianos. Ponemos en una olla y agregamos agua hasta cubrir. Para cocinarla añadimos una cucharada rasa de sal y un chorrito de vinagre blanco. Este último permitirá que la papa no se deshaga. Cocinamos durante 6 a 8 minutos. Mientras se cocina la papa también ponemos a cocinar 3 huevos. Esto los dejaremos hervir durante 12 minutos. Seguimos ahora con el tomate. Escogemos un tomate bien rojo, jugoso, firme pero maduro. Lo lavamos muy bien, lo cortamos en rodajas y luego lo cortamos en cubos medianos. Te invito a suscribirte al canal, donde todos los días compartimos recetas deliciosas, fáciles y pensadas para todos los gustos, incluso para quienes buscan opciones sin azúcar o aptas para diabéticos. No puede faltar nuestro toque fresco, el cilantro.
Tomamos un cuarto de manojo, lo lavamos muy bien, lo secamos con un paño limpio o con papel absorbente y lo picamos finamente. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Retomamos los huevos, los pasamos por agua fría para que se enfríen más rápido y podamos pelarlos con facilidad. Una vez pelados procedemos a cortarlos en cubos medianos. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la papa, el tomate y los huevos. Para complementar también agregamos media taza de maíz dulce ya sea cocido o en conserva, una lata de atún en lomos y el cilantro fresco. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Para finalizar como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche, una pizca de pimienta negra molida y ajustamos la sal de ser necesario. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y listo, lo que tenemos aquí es una ensalada completa, colorida, cremosa y con mucho sabor. Puedes servirla como plato principal en un almuerzo ligero, como acompañamiento para carnes asadas, pollo, pescado o incluso para llevar en una lonchera o picnic. Y así llegamos al final de esta receta deliciosa aquí en Qué Rico Recetas. Si te gustó esta receta, te invito a que le des like al video. Prepara una ensalada fácil en pocos minutos, manzana verde y atún. Hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta deliciosa preparación lo primero que vamos a preparar es el maíz dulce. Ocupamos una taza de maíz dulce congelado y cocinamos por espacio de 5 minutos. Ahora vamos a picar el cilantro fresco. Yo estoy usando medio manojo, lo lavo muy bien bajo el chorro de agua para eliminar cualquier impureza y luego lo seco un poquito. Después lo picamos finamente, solo las hojas y los tallitos más suaves. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Seguimos con las manzanas verdes. Usamos 2, y preferiblemente que estén firmes, que al cortarlas suenen crujientes. Las lavamos bien, luego las partimos en cuartos, retiramos el corazón y las picamos en cuadritos pequeños, así se reparten mejor en cada cucharada de la ensalada. Ponemos las manzanas en un bol, añadimos el jugo de 2 limones y mezclamos, de esta manera evitaremos su oxidación. La manzana verde le aporta acidez natural, frescura y un toque crujiente muy sabroso. Además, es rica en antioxidantes, ayuda a regular el azúcar en sangre y favorece la digestión. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. En la misma ensaladera combinamos todos los ingredientes, añadimos las manzanas verdes, una lata de atún en lomos, el cilantro fresco y el maíz dulce. Para finalizar como aderezo agregamos 3 cucharadas de mayonesa, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente,
asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Lo que me encanta de esta ensalada es que cada bocado es diferente. A veces te toca la frescura del cilantro, otras veces la jugosidad del maíz, lo ácido del limón, lo suave del atún o ese crujido de la manzana verde que se siente tan bien. Recuerden suscribirse a Qué Rico Recetas, darle like al video si les gustó y compartirlo con quienes aman la comida rica, casera y saludable. Les mando un abrazo enorme, con mucho cariño, y nos vemos muy pronto con otra receta deliciosa.